Solo en la escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Está haciendo un clima sabroso, delicioso. Bien, vamos a darle hoy final al estudio del Salmo. ¿Qué Salmo es? El Salmo 56. Dije que lo iba a dividir en 3, pero al final salieron 4, porque el primer domingo nos quedamos en la introducción, en la contextualización de los sucesos que ocurrieron en el Salmo 56, que es cuando David huye a Gat, la ciudad de Gat, al rey Aquis, donde lo toman prisionero y lo llevan delante del rey. Él se hace pasar por loco, empieza a chorrear baba por la barba, escribiendo en las paredes, en las puertas, y la misericordia de Dios lo libra de las manos del enemigo. Bien, es un salmo donde hemos aprendido acerca de 2 caminos donde podemos vivir, que es el camino de la misericordia y el camino del juicio de Dios. Hemos aprendido también hemos repasado o recordado que los salmos, ¿qué son los salmos? Son oraciones, ¿cierto? Son oraciones inspiradas por el Espíritu Santo de Dios que son muy útiles en el momento en que estamos como con la cabeza blanca, como el cerebro blanco, y no encontramos palabras para dirigirnos a nuestro Dios. Entonces recordamos los salmos, que son oraciones de un hombre como nosotros, pecador, que nos llevan y nos conducen a la presencia de Dios buscando aquel consuelo o aquella esperanza que nosotros necesitamos o queremos alcanzar cuando nos postramos en la presencia de nuestro Dios en oración. Observamos que este mundo y que la ciudad de Gat representa el sistema de valores que gobierna este mundo y que siempre está haciendo lucha en contra de nosotros, del sistema de valores que Dios implanta en nosotros. Porque siempre la sabiduría del mundo va en contra de la sabiduría de Dios. Siempre vamos a encontrar eso. Siempre cuando entablamos una conversación con alguien en la calle de temas que tienen que ver con nuestro trato con Dios o con nuestra relación con Dios, siempre vamos a encontrar como una pared infranqueable, porque ellos tienen otra idea muy diferente de lo que es Dios, del carácter de Dios, de quién es Dios, muy diferente de lo que nosotros hemos entendido por el conocimiento que nos da Dios a través de su palabra. Porque Él a través de su palabra nos está mostrando su carácter, nos está mostrando quién es Él y quiénes somos nosotros. Nos está mostrando cómo es el trato de Él con nosotros y cómo debe ser el trato nuestro hacia Él, cómo debemos dirigirnos a Él, cómo debe ser nuestra vida permanente, y debe ser, hemos estudiado, que debe ser en una continua alabanza, y esa alabanza la formamos a lo largo de toda nuestra semana, y cuando venimos aquí y cantamos esas alabanzas, esos cánticos de adoración, simplemente es como la cerecita del pastel, ya el adorno de una vida que hemos llevado allá en lo íntimo de nuestra casa, en el lugar donde permanecemos a diario, que es en nuestro trabajo, con quienes nos movemos, la manera en que honramos a Dios, con lo que hacemos, con lo que decimos,
cómo obramos, cómo pensamos, cómo actuamos, de la forma que Dios demanda de un hijo suyo, de aquel a quien le ha dado la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Y David ya termina este salmo y concluye con una frase ya en el versículo 13, porque Dios nos guarda con su misericordia y nos hace vivir bajo su misericordia por su gracia, solo por su gracia, y nos libra del juicio, también solo por su gracia, pero solo con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Muchos de nosotros pensamos que el propósito es tener una mejor posición ante la sociedad. El propósito es que los demás nos vean como alguien superior, o que estamos, como muchos dicen hoy en día, que somos los hijos del rey, aunque lo somos, pero con otro sentido, dándole otro sentido a la vida real. Pero el rey David concluye, y yo quiero que vayamos un momento allá al Salmo 56, al versículo 13, la última parte del versículo 13. Y el propósito por el cual Dios nos sustenta con su misericordia, y el propósito por el cual Dios nos libra de su juicio, es uno solo, y es para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Ese es el propósito, para que andemos delante de Dios en la luz de los que viven. No para que hagamos de nuestra vida un proyecto de vida donde Dios solo es aquel sirviente que echo mano cuando solamente tengo necesidad, sino para que ande delante de Dios en toda mi vida en la luz de los que viven. Recordemos que dice la Escritura que Cristo vino, ¿para qué? Para darnos vida, y vida en abundancia. ¿Por qué? ¿Por qué vino para darnos vida? Exacto, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, en esa forma es que el rey David concluye, dice que el propósito por el cual Dios hace todas esas cosas a favor nuestro es para que andemos delante de Dios en la luz de los que viven. Y vamos a leer todo el Salmo, porque lo vamos a terminar, no sino 13 versículos. Y dice así: oración de confianza, es el título que le han puesto al Salmo, oración de confianza. Al músico principal sobre la paloma silenciosa, en paraje muy distante, Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Versículo 10. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Padre, en esta noche nos presentamos delante de ti,
buen Señor, como un pequeño remanente, Señor, como esa manada pequeña, Señor, a la cual tú le placiste darle el reino. Bendito Dios, y nos presentamos para que seas tú, Señor, obrando en esta noche, para que seas tú, poderoso de Israel, tomando todo nuestro ser y llevando cautivo nuestro pensamiento a la obediencia de tu palabra. Permite, buen Señor, que esta palabra que en esta noche voy a llevar al oído de este tu pueblo, tú, cariñoso Espíritu Santo de Dios, con tu poder la hagas descender al corazón de cada uno de ellos y al mío propiamente, Señor, para tu propia gloria, poderoso de Israel. Te lo pedimos, buen Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien. David continúa entonces, hoy nos corresponde esta parte del 10 al 13. Y el título de la predicación es que Dios nos libra de todas estas cosas para que andemos delante de Dios en la luz de los que viven. Ese es el propósito. Esa es la conclusión a la que llega el rey David. Y David dice lo siguiente en estos versículos 10 al 11. Dice, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y llega David diciendo, afirmando lo que venía diciendo desde el versículo 4, donde también hablaba diciendo la forma en que nosotros debemos vivir diariamente. ¿Y cómo es? Alabando el nombre de Dios conforme a su palabra. Dios nos ha dejado una guía para nuestra existencia. Algo bien interesante es que cuando usted va a un almacén y compra un electrodoméstico, cualquiera que sea, o algún artefacto o algún lo que sea, siempre viene acompañado ¿con qué? Con un manual de instrucciones o el manual del fabricante. Y le dicen cosas tan mínimas, por ejemplo, si usted compró una licuadora, un televisor, lo que sea, tan mínima que incluso vienen unos dibujitos ahí donde dice, coja el cable, conéctelo en la corriente para que le funcione. Pasos que uno dice, pero ¿por qué los colocan ahí? Pero es algo que si usted no lo hace, ¿qué va a pasar? Pues el aparato no va a funcionar. Que si lo conecta a un toma con un voltaje diferente para el que viene diseñado, se va a dañar. Y ese es el manual del fabricante. Y dependiendo de que nosotros sigamos las instrucciones, así mismo va a ser la vida útil del aparato que nosotros hemos comprado. Igual pasa con nosotros. ¿Quién nos hizo a nosotros? Dice el Salmo 100. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿cierto? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero Él simplemente no llegó y nos hizo y ya nos botó a la creación y defiéndase como puedan. Sería algo totalmente irresponsable y no sería Dios. Porque Dios en su propósito eterno ha ordenado todas las cosas para que su propósito y su plan se cumpla. Y para ello, ¿qué nos dejó? Pues también un manual del fabricante, que es su palabra, para que nosotros cuidemos de hacer, y hay un texto que aquí repetimos mucho, que es Josué 1:8. ¿Qué dice? Muy bien. Muy bien. Y hay una instrucción tan precisa donde dice, después de que Dios le da la ley, dice, mire, y le dice a Josué, porque después de la muerte de Moisés, Josué queda a cargo del pueblo, y dice, mire Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Empieza a dar esa instrucción para el pueblo.
sino que de día y de noche, no es que de vez en cuando, como hacemos nosotros, ¿no? Que la vez que vamos a la iglesia es que escuchamos la voz de Dios nomás. En la casa como que nos olvidamos que tenemos Biblia, nos olvidamos de que tenemos que vivir en una comunicación continua con nuestro Creador, que tenemos que estarnos revistiendo del Señor y del poder de su fuerza. Se nos olvida que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo en las regiones celestes, dice la Escritura. Y entonces, como que esto lo dejamos por allá en un rinconcito y solamente lo desempolvamos cuando venimos a la congregación. Y después, cuando algo nos sale como no queremos, levantamos nuestra mirada al cielo y decimos, Señor, ¿por qué? Pero ¿de quién es la culpa? Es nuestra. Porque nos hemos olvidado de Dios o tenemos a Dios simplemente como para apagar un incendio y no es más. Entonces observamos que Dios en su gran misericordia, en su gran amor, nos deja también este manual de instrucciones. ¿Para qué? Para que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Nos da la razón. Porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Esa es una forma de hacer lo que dice aquí el versículo 10. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Cuando esta palabra es mi guía, es la que guía mi vida, es la que ordena mis pasos, es la que ordena, gobierna toda mi vida. Porque entonces voy a tener armas para enfrentarme contra el sistema de valores que quiere imponer esta sociedad, sobre todo el mundo entero. Y los gobiernos, como no tienen autoridad espiritual, entonces, ¿qué hace el gobierno? Recibe todo ese sistema de valores y lo va implantando. Nosotros vemos hoy en las escuelas cómo se enseñan cosas que son realmente antivalores para nuestros hijos, para nuestros niños, y que son aprobadas por el gobierno. Pero cuando hay un gobernante un poco instruido en las cosas de Dios, no sé si ustedes han escuchado las noticias del Salvador, con este señor Bukele, es muy famoso. Cuando llega este sistema de valores de la ideología de género, que te irían a implantarlo en el sistema educativo, como lo han hecho en todo el mundo, él se paró como gobernante y dijo, aquí no. Aquí no me van a embolatar los cerebros de mis muchachos, aquí mando soy yo y las cosas se van a seguir haciendo porque Dios ha establecido un orden para las cosas. Qué bueno por eso es que qué bueno que los gobernantes también tengan conocimiento de quién es Dios. Porque pueden cuidar realmente un pueblo, pueden gobernar a un pueblo. Y esa es una forma de en Dios alabar su palabra. Esa es una forma de confiar en Dios. Esa es una forma, como dice el salmista, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Nosotros vemos siempre por todas las noticias cómo este hombre se para enfrente de esas organizaciones mundiales también y dice, no, ustedes no van a hacer conmigo lo que están haciendo con todos. Porque cuando la delincuencia mata al ciudadano honrado, se quedan callados. Pero cuando se coge preso al delincuente, entonces sí abren su boca y dicen que están atentando contra los derechos humanos. Mira el sistema de valores tan tremendo, tan torcido que tiene este mundo. Y es el sistema de valores que se está implementando en todo el mundo. Y aún en nosotros, los hijos de Dios, se está metiendo de una manera tan sutil. ¿Cómo? Porque la psicología hoy en día es la nueva religión del mundo. Es la nueva religión.
Porque cuando hay problemas en la casa, o cuando hay problemas de convivencia, de una vez, ¿a quién buscan? Al psicólogo. Vaya al psicólogo a ver qué le dice el psicólogo. ¿Y qué le va a decir el psicólogo? ¿En qué se fundamenta esa psicología que no es una ciencia? Porque no lo es, porque es totalmente inexacta. Los principios psicológicos están cambiando periódicamente cada 3 años, cada 5 años, cada año. Y si nosotros vamos a la historia, vemos que eso es nuevo, 50 años máximo. Y los fundadores de ese sistema de valores de la psicología, los mayores fundadores fueron 3 ateos. Y eran ateos, aborrecedores de Dios. Y hoy en día la iglesia moderna también está incluyendo la psicología dentro de su congregación. Algo que es totalmente incompatible. Y entonces cuando hay un problema de relación con mi pareja, bueno, ahí hay que buscar ayuda profesional, del psicólogo, a ver qué nos dice. Y uno escucha cosas tan torcidas como cuando hay un problema de pareja, de relación, de unidad o de algo así, que hay que inyectarle oxígeno a esa relación. ¿Y cómo es la manera de inyectarle oxígeno? Cambiando de pareja con otro matrimonio. Ese es el consejo del sistema de valores que tiene la psicología moderna. Y eso es lo que uno escucha muchas veces. Y se está introduciendo tanto que aún en las cosas más sutiles, que al ojo humano se puede ver tan bonito, y es en la crianza de los niños. No, al niño no hay que regañarlo, al niño no hay que decirle nada, al niño hay que dejarlo que se desarrolle. Que si el niño lo alzó de brazos y le zampó una cacheta, usted tranquilo, usted. Cuando Dios nos ha dejado un manual de instrucción. Un manual de instrucción tan bonito que si nosotros nos ceñimos a ese manual de instrucciones, dice la Escritura por allá en Proverbios 22:6, dice que si usted instruye al niño en su camino, aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, ¿a quién le creemos? Por eso la importancia y el anhelo de Dios a través de toda su palabra, aconsejando a su pueblo que no se aparte de nosotros este libro de la ley. Cuando David inicia sus salmos, a escribir ese libro de los salmos, ese compendio teológico de los salmos, él inicia con el Salmo 1 diciendo que nos deleitemos en su ley de día y de noche. De día y de noche. Cuando inicia el Salmo 119, que es nombrado por todo el pueblo cristiano como la Biblia en miniatura, como toda la escritura condensada ahí en el Salmo 119, inicia con 2 bienaventuranzas. Y dice en el versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Y quiénes son esos? Los que andan en la ley de Jehová. Versículo 2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y ahí inicia dándole esas excelencias a la ley de Dios. Y eso es cuando mi vida se enfoca en memorizar su palabra con el propósito de no pecar contra Dios. Eso es en Dios alabar su palabra. Vivir en Dios alabando su palabra. Vivir en Dios, en Jehová, alabando su palabra. Cuando mi vida se centra
edificándose en ese conocimiento de Dios, fortaleciéndome, revistiéndome del Señor y del poder de su fuerza, puedo decir con tranquilidad a lo que dice el versículo 11, que dice: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es donde yo puedo realmente decir: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Es donde realmente lo puedo decir y afirmar, porque realmente Cristo y la palabra de Cristo mora en abundancia dentro de mí. Esa palabra está habitando en mí. ¿Y esa palabra quién es? Es Cristo. Es Él. Es el Verbo. Y puedo decir con toda tranquilidad: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No lo voy a decir como un cliché que lo dice cualquier persona que se dice hoy creyente, pero de Biblia no tienen ni idea. Solamente se la ve allá al pastor cuando llega a la iglesia a predicar, pero no la toma para escudriñarla, para memorizarla, para aprenderla, para vivirla y para enseñarla a otros. Eso es en Dios, vivir en Dios alabando su palabra. Eso es vivir en Dios alabando su palabra. Versículo 12 dice: sobre mí, oh Dios, están tus votos. Dios ha puesto en nosotros un voto de confianza cuando nos ha escogido para ser su pueblo. Cuando Él me escoge a mí para que yo sea pueblo suyo, cuando Él hace ese pacto con el ser humano, con Abraham, Él ha puesto un voto de confianza en mí. ¿Y por qué? ¿Porque yo le voy a cumplir? No, porque Él va a estar ahí para que yo cumpla ese voto, para que yo cumpla ese propósito para el cual Dios me ha escogido como su hijo. Por eso dice: la respuesta que yo debo dar por esa confianza que Dios ha puesto en mí al escogerme es como termina el versículo 12. Dice: te tributaré alabanzas. ¿Cómo voy a tributarle alabanzas a Dios? Pues todo lo que hemos estado hablando en esta noche. Cuando no dejo de congregarme, cuando soy el primero en llegar, porque me interesa ese Dios, adorar y alabar a ese Dios en el que yo digo que he creído. Porque allá en mi casa, en lo íntimo de mi morada, saco un tiempo y tengo un tiempo ordenado con disciplina para tener comunión con mi Padre. Para que mi Padre escuche mi voz y para que yo escuche la voz de mi Padre. Debe ser algo recíproco. No solamente que Él me escuche, porque muchas veces Dios está lleno de hijos sordos, que solamente quieren hablar, pero no quieren escuchar su voz. Pero cuando Dios ha colocado en mí ese querer, como ese hacer, de tener una sana disciplina diaria, de apartar tiempo para Él, tiempo de comunión con Él, tiempo para el estudio y ministerio de la palabra. Eso es vivir en Dios alabando su palabra. Y eso es vivir delante de Dios también en la luz de los que viven. En la luz de los que viven. No en aquellos que están muertos, están dormidos. Como cuando el apóstol Pablo dice esta exhortación diciendo: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero es necesario estar despiertos.
Es necesario estar con los ojos abiertos, con nuestros ojos puestos ¿en quién? En Cristo, en Jesús. Por eso David termina su salmo con una conclusión final en la que nos dice cómo vive y para qué vive él aquí en la tierra. ¿Cómo debo vivir yo y para qué debo vivir yo aquí en la tierra? Versículo 12 y 13 dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Y nos está mostrando David cómo vive aquel que ha recibido esa misericordia de Dios. ¿Cómo vive aquel que está viviendo bajo la misericordia de Dios? O sea que su vida es una continua alabanza delante de Dios. Y recordemos que esa alabanza delante de Dios está representada en nuestra obediencia a su palabra. No es solamente el venir a cantar a la congregación. Hemos dicho que eso es simplemente el adornito del pastel, la cereza del pastel. Y también nos muestra aquí en esta parte final el propósito por el cual Dios nos libra de la opresión del enemigo, por el propósito por el cual Dios nos libra de la muerte. Recordemos que David logró escapar, no porque se fingió loco, sino por la misericordia de Dios, que lo libró de las garras de sus enemigos. Y eso tenía un propósito, porque la libertad que Dios nos da siempre es para algo. Cuando Dios nos libra de esa esclavitud del pecado, de esa esclavitud de la muerte, siempre es para un propósito. Y no es para cualquier propósito, no es para cualquier algo. ¿Para qué es que nos libra Dios de la muerte? ¿Y para qué es que nos libra Dios nuestro pie de la caída? Para que andemos delante de Dios en la luz de los que viven. Ese es el propósito. Entonces, la pregunta es, ¿para qué en tiempos de aflicción o de persecución yo le pido a Dios que me libre de mis enemigos? ¿Para qué le pido a Dios que me haga justicia frente a mi adversario? ¿Para qué le pido a Dios que me libre del mal? ¿Para qué le pido a Dios que tenga misericordia de mí? ¿Para qué es el propósito? ¿Para tener paz y tranquilidad en mi vida y sentirme bien? Para que después de que Él me supla todo eso que le he pedido, le dé media vuelta y haga con mi vida lo que a mí se me dé la gana. Que haga de mi vida un proyecto o un propósito propio en el que Dios está simplemente para satisfacer mis deseos egoístas. O lo hago, o le suplico todas esas cosas a Dios con el propósito de yo andar delante de Dios en la luz de los que viven. Alabando a Dios en su palabra. Mira el propósito por el cual Dios me libra de todas las adversidades o me fortalece. Si mi oración está inclinada a un propósito egoísta para que satisfaga mis necesidades egoístas, materiales, de salud, lo que sea, eso es interés. Eso es solo interés. Y los intereses los cobra el banco. Los intereses no se cobran en el reino de Dios. Mire lo interesante. El reino de los cielos no está basado en el interés.
está basado en el amor y la justicia de Dios, para que realmente en agradecimiento yo ande delante de Dios en la luz de los que viven. No es interés, es para que usted y yo andemos delante de Dios en la luz de los que viven. Realmente yo siento defraudar a aquellas personas que llegan a la congregación a conseguir cosas de Dios. Porque muchos llegan a una congregación para ver qué Dios me puede dar. O vengo con una carga, con un problema, a ver si Dios me soluciona ese problema que yo tengo. Bueno, en parte no lo siento, me alegro, porque soy realmente un portador de la palabra y del mensaje fiel de Dios. Y no le estoy dando esperanzas falsas a ninguno. Mire, yo le doy gracias a Dios porque en esta congregación la mayoría somos jóvenes, se me incluye. Pero hay una pregunta. ¿A ustedes les gusta el deporte? Claro que sí. ¿A qué joven no le gusta el deporte? ¿No le gusta el gimnasio? ¿No le gusta el fútbol? Bueno, qué sé yo. Mire, Dios te ha bendecido, a usted joven, con un cuerpo que tiene 2 piernas y 2 brazos. No todo el mundo los tiene. Nosotros vemos mucha gente que le faltan miembros. Y qué bueno que estemos completos delante de Dios, eso está bien. Pero quiero utilizar ese cuerpo con esas 2 piernas y esos 2 brazos para ir al gimnasio, para ir a jugar con mis amigos, con amigos incrédulos, solamente para pasar el tiempo. Solamente para pasar el tiempo, un tiempo agradable. O lo vas a usar, sí, para ir a jugar, pero para que ellos vean que tú andas delante de Dios en la luz de los que viven. Que tú eres una persona, un joven diferente de ellos, que piensas diferente, que ves la vida con el sistema de valores que Dios le ha implantado en su cuerpo, en su alma, y no con el sistema de valores que tiene el mundo. La pregunta es, ¿vas a hacer eso que ellos hacen para mostrarles a ellos que usted anda delante de Dios en la luz de los que viven? ¿O simplemente lo vas a hacer para mostrarte igual al montón? ¿Para qué crees que Dios te ha rescatado de ese mundo de tinieblas? Cuando Dios dice, cuando el apóstol Pedro dice que Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Hoy sí lo dejé bien. De las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué crees que Dios ha hecho eso? ¿Para qué crees que Dios ha librado tu alma de la muerte? Porque Él viene para cambiar nuestra eternidad. Él llega a nuestras vidas es para cambiar nuestra eternidad. Pero no para cambiarla para mal, porque nuestra eternidad, desde que nacemos, ¿qué es? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Crees que Dios te ha librado tu alma de la muerte simplemente para que usted lo pase bien y viva una vida tranquila? Ah, ya Dios me escogió, ya. Salvo, una vez salvo, salvo para siempre. Porque eso no es tributar alabanzas a Dios.
Eso no es lo que dice aquí el versículo 12, la segunda parte. Te tributaré alabanza. Eso no es tributar alabanzas al Señor. Eso es hacer con tu vida lo que se te da la gana. Punto. No hay más que hablar. Eso es que usted está haciendo con su vida lo que se le da la gana. Pero no está tributando alabanzas al Señor. Mire, cuando un joven termina su bachiller, el anhelo que es continuar sus estudios superiores, ¿cierto? Y eso está bien. ¿Por qué? Porque Dios te ha bendecido con buena salud y una mente con la que puedes aprender otras cosas. Y eso es para glorificar el nombre de Dios. Pero la pregunta es, ¿usted va a estudiar junto a sus amigos incrédulos y va a estudiar solamente con el propósito de tener un futuro próspero delante de los hombres, un futuro brillante? ¿O lo vas a hacer para que ellos vean que usted anda delante de Dios en la luz de los que viven? Eso es tributarle alabanzas a Dios. Eso es en Dios alabando su palabra. Porque todo lo que nosotros hacemos, dice la Escritura, sea de pensamiento, sea de palabra, sea de hecho, que lo hagamos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para que el nombre de Dios sea glorificado. Es que yo soy más inteligente de mi clase. Es que a mí nada me queda grande porque es que no hay nadie como yo tan superdotado. No, es que Dios me ha dado una buena salud y una mente para que pueda lograr los propósitos para su propia gloria. Y entonces estoy tributando alabanzas a Dios. Y estoy viviendo delante de Dios en la luz de los que viven. Porque realmente hay luz en mí. Esa luz que el mundo y el sistema de valores de este mundo quiere apagar. Porque nadie quiere escuchar acerca de Dios. Nadie quiere escuchar. A nadie le interesa lo que usted crea o deje de creer. Pero a Dios sí le interesa. Que sus hijos se gloríen de Él. Porque ¿qué dice Cristo? Aquel que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él en el reino de los cielos. Mira, iglesia, ¿para qué crees realmente que Dios ha librado tu alma de la muerte? No es simplemente para que tengas una mejor posición social. Recordemos que todo el propósito es para que usted pueda andar y vivir delante de Dios en la luz de los que viven. El tener una mejor posición social no es tributar alabanzas a Dios. El yo mostrar mi casa último modelo, mi 4x4 en la que ando, no es tributar alabanzas a Dios. Eso es hacer de mi vida y vivir mi vida como a mí se me da la gana. Punto. Porque simplemente yo me estoy gloriando en las cosas. Y no le estoy dando la gloria a ese Dios santo que ha librado mi alma de la muerte y que ha librado mis pies de la caída. Mira, iglesia, a nosotros se nos olvida ese propósito por el cual Dios nos ha escogido. Y Dios nos lo vive recordando todo el tiempo. Hay una fracción del proverbio, de Proverbios capítulo 3. ¿Me ayuda Andrés, por favor? Proverbios capítulo 3. Versículos, ¿ya está ahí, Andrés? Versículo 21 al 26. Léalo fuerte, por favor. Hijo mío, no se aparten de estas
cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y será vida a tu alma, y gracia a tu cuerpo. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. Amén. Miren lo interesante. Ahí Dios también nos está dando una instrucción. Hijo mío, no te olvides de mi ley. No se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Todo el tiempo Dios insistiéndonos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma. Serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. ¿Ustedes se acuerdan de ese texto que hay allá, Salmo 5:12? Dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Por eso continúa el proverbio diciendo también, en armonía con toda la palabra, entonces andarás por tu camino confiadamente, confiadamente. Y esa es la confianza que me da Dios. Porque vivo en Dios alabando su palabra. Porque vivo delante de Dios en la luz de los que viven. Porque en el día que temo, yo en ti confío. Como decía el versículo 3 del Salmo 56. Mire esta lectura de Proverbios tan bonita que hizo Andrés. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño, ¿cómo será? Grato. Grato. No tendrás temor del pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Y hay una razón. ¿Cuál es esa razón? Porque Jehová será tu confianza. Porque Jehová será mi confianza. Y Él preservará mi pie y tu pie de quedar preso. ¿Con qué propósito? Para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. No para que haga de mi vida un proyecto mezquino donde Dios simplemente está para satisfacer mis necesidades egoístas, sino para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Cuando yo hago de mi vida un proyecto alejado de Dios, simplemente para triunfar en la vida, como dice hoy en día los jóvenes, yo quiero ser alguien en la vida, es que usted ya es alguien. Si eres hijo de Dios, ya es alguien, y muy importante, porque Dios le dio esa potestad de ser hecho un hijo de Dios. Pero si simplemente Dios me libra de la muerte para hacer algo alejado de Dios, eso no es tributar alabanzas delante de Dios. Eso es hacer de mi vida lo que a mí se me da la gana. Punto. Cuando ya usted es profesional, ¿le gustaría abrir una empresa y triunfar en la vida? Y Dios te ha bendecido en tu vida con salud y buenos recursos para que puedas trabajar. Eso está bien, porque eso forma parte de los propósitos de nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿usted va a trabajar junto a tus trabajadores incrédulos para conseguir más dinero, más plata y crecerse delante de ellos para que te alaben por los prodigios que has hecho? ¿O lo vas a hacer para que ellos vean que usted anda delante de Dios en la luz de los que viven?
y que Dios es el que le ha suplido todo lo que usted tiene, solo por su misericordia. Si no lo hace de esa forma, usted está viviendo su vida como se le da la gana, punto. Alejado de Dios, alejado de Dios. Después de tener esa empresa o ese empleo grande, a usted le gustaría formar una familia. Y a lo mejor Dios te ha bendecido con una novia que ama a Dios, con una novia que cree a Dios, temerosa de Dios, que ama al Señor. Pero usted va a vivir con ella sin tener en cuenta a Dios, solamente para disfrutar de ella, o vas a vivir con ella delante de Dios para que vean que usted anda delante de Dios en la luz de los que viven. Mire, iglesia, ¿para qué cree realmente que Dios ha librado su alma de la muerte? ¿Para que usted simplemente pueda disfrutar de una mujer? Porque eso no es tributar alabanzas a Dios. Eso es hacer con su vida lo que a usted se le da la gana. No está alabando a Dios en su palabra. Y no quiero ni mencionar si a la que has escogido es una mujer incrédula o viceversa, si al hombre que has escogido es un incrédulo. Dios tiene un propósito para su vida. Y ese propósito es que usted ande delante de Dios en la luz de los que viven. Mire, iglesia, la Biblia está llena de advertencias para que usted no se una en yugo desigual con los incrédulos. Cuando yo era muchacho y andaba en el mundo, a mí no me importaban esas cosas, porque no tenía conocimiento. Vivía la vida normal porque no tenía conocimiento ninguno de Dios. Pero cuando el Evangelio llegó a mi casa, Dios empezó a transformar mi manera de pensar. Y empecé a ver la vida de otra manera. Y empecé a ver cómo estaba desperdiciando mi vida. Porque yo tenía una idea cuando me fuera a casar en mi mundanalidad. Y solamente pensaba en pasarlo bien. Y hacer las cosas bien como lo dice cualquier mundano. Saber hacer las cosas que mi mujer no se dé cuenta y tenerle de todo y ya. Pero cuando Dios empieza a transformar mi vida, esas ideas desaparecieron de mi mente. Y en mi mente era el conseguir una ayuda idónea. Y Dios tuvo misericordia de mí. Aunque ella ya tenía cierto conocimiento, ella asistía a una iglesia de esas que echan fuera demonios, de esas iglesias que zapatean, que hacen shows. Pero el propósito de Dios era otro. Y para no entrar en peleas, yo la acompañé una vez allá. Y había venido un jamaiquino, no de Santo Domingo, un moreno, supuesto apóstol. Y esa iglesia, aleluya, aleluya. Yo ahí sentado, vamos, levántese, miren la unción. Yo ahí sentadito mirando y tomando apuntes. Termina el culto y me dice, ¿qué le pareció, amor? En la casa hablamos. Cuando llegamos a la casa, me dijo, ahora sí, dígame. Yo le dije, amor, allá eso es una cueva de Satanás. ¿Cómo así que Satanás? Ahí no estaba Dios. Una sinagoga de Satanás. Se enojó conmigo. Claro, que ya llevaba tiempo ahí.
Comencé con la Biblia y le dije, mire, esta enseñanza la dijo allá ese señor, mire lo que dice la Escritura. Esta otra enseñanza, mire lo que dice la Escritura. Mire lo que dice la Escritura. Mire lo que dice la Escritura. Y allá. Y Dios me dio gracia delante de esa hermosa mujer que hay allá. Porque yo le dije esa noche, estábamos de novios todavía, yo le dije, amor, por su bien le prohíbo que vuelva a asistir a esa congregación. Lo invito a donde yo asisto. Pero mi mamá se va a enojar, me va a pegar. Le toca que aguantarse las jueteras. Y a que ganó muchas jueteras de mi suegro. Ella también se enojaba conmigo. Pero mire, Dios tuvo misericordia y está aquí. Porque todo es por la gracia y la misericordia de Dios. Y ya este año vamos a cumplir 25 años de casado. Que peleamos, claro que peleamos. Como todo matrimonio. Que hay ocasiones en que suena la vajilla, suenan los vidrios por allá. Ayer se quebró un vidrio por ahí también. Menos mal que estaba Jordan y me defendió. Pero el propósito es ese. Andar delante de Dios en la luz de los que viven. Que tenemos altibajos, claro. Que vamos a estar llenos de temores, claro. Pero en el día que temo, yo en ti confío. Que si he confiado en Dios, ¿qué puede hacerme el hombre? Porque eso es fruto de una vida alabando su palabra. Mira, iglesia, no lo olvide. No olvide el propósito por el cual Dios te ha escogido. Te ha librado de la muerte. Para que andes delante de Dios en la luz de los que viven.